Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en la tercer plática con Graciela Sánchez Bedoya. El tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema sumamente interesante referente al manejo de las emociones. Hace unos instantes estábamos conversando justo de los retos que nos ha implicado la pandemia. Para muchas personas ha sido una situación muy difícil, muy retadora, desde diferentes perspectivas. En algunos casos por el tema del encierro, otro tema a lo mejor porque no han tenido oportunidad de convivir con sus familias, algunos perdieron sus empleos, otros, por el contrario, pues son familias numerosas que están compartiendo un mismo espacio. Hay mucha incertidumbre y es una situación mundial que nos ha afectado y pues que está relacionado con el manejo de nuestras emociones. Entonces, para mí es un gusto estar el día de hoy nuevamente con la doctora Graciela Sánchez Bedoya, quien es una experta en el tema y que nos va a platicar más al respecto. Graciela, mucho gusto en verte. Igualmente, Gaby, me fascina platicar contigo. Igualmente. Graciela, para empezar, se habla mucho del tema de las emociones, pero ¿qué Ujú. son? ¿Qué son las emociones? Mm. Fíjate que se habla mucho recientemente, como que en generaciones pasadas no se hablaba mucho del tema, eh, tanto en la familia como en ambientes de trabajo o en ambientes sociales. Se pensaba que si yo dejo ver cómo me siento o si hablo de mis emociones, es un signo de debilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los papás eran muy serios, muy estrictos, yo diría que hasta muy duros, y no nos enseñaron a reconocer y a expresar nuestras emociones porque ellos no expresaban sus emociones, así los educaron. Y así nos educaron, por lo menos a mi generación, ¿no? Que yo, acuérdate que yo soy baby boomer, ¿no? Había esa idea de que lo importante era seguir reglas, vivir en una estructura, cumplir con lo que nos exigían nuestros papás, y igual en el trabajo y igual en la escuela. En la actualidad hay más cercanía entre padres e hijos, entre profesores y alumnos, entre jefes y colaboradores, en la sociedad misma, con los vecinos, con los amigos. Hay más cercanía y más facilidad, menos restricciones para expresar lo que sentimos. Sin embargo, yo creo que todavía cuesta trabajo mm, saber cómo reconocer lo que yo siento y cómo expresarlo en forma madura y cómo que esto sea la base de una relación interpersonal sana, ¿sí? Entonces, pues sí, tienes razón, es un tema muy actual, se habla mucho de ellas, pero todavía necesitamos como cierto entrenamiento, pues, para, yo no hablaría de manejo de emociones, yo hablaría de reconocimiento y expresión, nada más. A lo mejor un poco con la idea de la inteligencia emocional de la que habla Goleman y otros autores. Salovey, que fue el que originó esta idea, fue el que lo inspiró para hacer todos sus libros de inteligencia emocional. Y estamos como empezando a aprender, empezando a emprender la vida emocional. En algunos aspectos y en algunos ambientes todavía nos cuesta un poquito de trabajo. Las emociones para mí son, según lo que he leído o me han dicho mis maestros o mis guías terapéuticos, son como energía, ¿sí? Es una reacción energética del organismo ante ciertas circunstancias. Mario Alonso diría, es la consecuencia de la situación que estamos viviendo y nosotros reaccionamos instintivamente. Por ejemplo, si tiembla, pues obviamente que reaccionamos con miedo, pero no es decir tengo miedo, es lo siento en el estómago, en los pulmones, en el tórax, en la piel, y expreso mi miedo con una expresión facial de pavor, ¿no? Es la consecuencia de la situación que estamos viviendo.
si nos hablan de temas de la pandemia y del riesgo que hay salir a la calle o tener reuniones sociales o ir a un hospital o tratar a todo el mundo como lo tratábamos antes, pues también sentimos cierto temor, ¿no? Y tenemos mucho autocuidado porque emocionalmente nos impacta el saber todo el daño que ha causado esta pandemia, ¿no? O cuando llueve mucho y hay inundaciones, pues también nos da miedo. ¿A qué hora se va a inundar mi calle? ¿Y a qué horas se va a llenar de agua mi coche? ¿Y a qué horas a lo mejor hasta se lleva al agua mi coche? Como hemos visto en las noticias. Todo esto nos hace generar emociones de temor, de tristeza, de enojo a veces, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos en una situación en la que el tema emocional es básico y es relevante para nuestro tiempo. Claro. Graciela, muchas veces pues platicamos de las emociones, ¿no? Ujú, Y hablamos del enojo, la tristeza, el amor. ¿De qué otras emociones podemos hablar? ujú. Pues mira, según los teóricos de este tema, dicen que las emociones básicas son 4, ¿sí? El amor, la tristeza, el enojo y el miedo. Y de estas se derivan otras, ¿no? Yo ayer estuve haciendo una lista preparándome para platicar contigo el día de hoy y me salieron como 40 emociones diferentes, pero todas derivadas de estas 4, fíjate. Por ejemplo, del miedo, pues surge el temor, la angustia, la ansiedad, de ahí después se generan en estrés, en fobias, en surmenage, que ahora se llama burnout, muy elegante, que es como el extremo del estrés, un estrés incontrolable, que inclusive nos afecta físicamente, ¿no? Cuando hablamos de amor, podemos hablar también de alegría, de euforia, de felicidad, de paz, de tranquilidad, de bienestar, de satisfacción, ¿no? Todas esas son emociones, pero se derivan de la emoción básica que es el amor, ¿no? El amor que es el quererte a ti mismo y querer a los demás. El amor que es un valor, a la vez de que es una emoción, es un valor importante que nos ayuda a relacionarnos positivamente con los demás, con tu pareja de manera romántica, con tus hermanos de manera fraternal, con tus amigos, como una relación de mucha conexión positiva emocionalmente hablando. Cuando hablamos del enojo, pues hablamos de la ira, de la furia, del coraje, de todas esas emociones que hasta nos vuelven agresivos, ¿no? Por ejemplo, una frustración nos genera enojo y nos genera una reacción agresiva. Y cuando hablamos de la tristeza, pues la tristeza es melancolía, es nostalgia, es depresión, dependiendo del nivel que, que estemos viviendo esa emoción. Pero básicamente son amor, tristeza, enojo y miedo. Ahora, todas estas emociones pueden ser vividas en forma positiva o negativa, ¿verdad? Eso es muy interesante, ¿no? La interpretación que le damos al evento que nos genera cierta reacción. Me encantó la forma en la que defines las emociones, ¿no? Una energía que sentimos en nuestro cuerpo, que ahí la podemos detectar e identificar, si en el intestino, en el corazón, en el estómago, ¿no? Que las emociones están representadas en reacciones fisiológicas y que ahí las podemos detectar. Eh, y que estas emociones las podemos utilizar para un crecimiento, ¿no? Para bien o nos pueden no beneficiar. Ujú. Graciela, ¿qué papel juegan estas emociones en la interacción social? ¿Por qué son importantes? Sí,
Mira, ahorita me estaba yo acordando de la película de Doña Bárbara, donde María Elena Márquez sale como su hija, una jovencita adolescente muy espontánea, muy simpática, ¿no? Y ella habla del amor muy especialmente. A mí me impactó cuando yo vi esa película hace, no sé, muchas décadas, casi recién que se estrenó. Y decía María Elena Márquez, es que el amor no se siente en el corazón. ¿Quién dijo que se siente en el corazón? Se siente en el estómago, dice. Porque cuando estoy esperando que venga este galán del que estoy enamorada, me duele el estómago. Claro. A mí se me hizo una expresión emocional muy representativa, ¿no? Muy significativa. Sí, una de las primeras cosas que aprendemos en el entrenamiento como psicoterapeutas es que no hay que tener rechazo o resistencia a vivir ciertas emociones, porque todas pueden ser útiles, ¿no? Todas las emociones las tenemos dentro de nosotros, ¿sí? Están latentes y dependiendo del estímulo que viene de afuera es cómo reaccionamos. Entonces, podemos pensar que cada una tiene un rol, una función muy importante para nuestra sobrevivencia y para nuestra interacción con los demás. Por ejemplo, el miedo, qué bueno que tenemos miedo, porque nos ayuda a ser cautelosos, nos ayuda a tener autocuidado, nos ayuda a autoprotegernos el miedo. Si vas en la calle caminando tranquilamente y de repente sientes pasos atrás de ti, pues te da miedo. Pero entonces te cuidas y tomas precauciones para que si es que ese estímulo era amenazante, pues que se convierta tu reacción en una defensa o en una forma de huir de ese estímulo, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco iba yo al súper caminando con un carrito de ruedas de esos que tienen una bolsa para que ahí traigas todo tu mandado, no sé si lo conoces. Y lo traía yo jalando con la mano izquierda, ¿sí? Venía yo en la acera de enfrente, que dicen, ¿cuál es la acera de enfrente? Pues según donde estoy, ¿no? Bueno, venía yo casi muy pegada a la pared con este carrito y de repente me dio por cambiarlo de mano. Y al cambiarlo de mano, alguien se tropezó en mi carrito. Quiere decir que venía muy cerca de mí. Y yo no sé si tenía malas intenciones o no, pero cuando vio el cambio de mi carrito, huyó, ¿no? Ahí como que también interviene como una especie de intuición, de sabiduría interna que nos protege, ¿no? Bueno, el caso es que el miedo puede ser un aliado. Si lo tomas como aliado, nos puede ayudar a eso, a autocuidarnos, a autoprotegernos, a tener cautela de lo que hacemos y a dónde vamos y cómo hacemos las cosas. El enojo también puede ser una emoción que puede ser, que puede estar de nuestro lado y ayudarnos, por ejemplo, cuando nos pasa algo inesperado, el enojo nos ayuda a tomar ese coraje, esa furia como nueva energía para resolver lo que tengamos que resolver, ¿no? Por ejemplo, cuando chocas el coche, pues no te puedes sentar a llorar, ay, ya choqué mi coche y ya se acabó todo. No, te entra un enojo, una frustración de ¿por qué me pasó esto? No, no debió haber pasado este choque y entonces te da coraje, te da furia. Bueno, con ese coraje y con esa furia te da el ímpetu, la motivación el empuje para ir a resolverlo, llevarlo al taller, hablarle al seguro, pedir ayuda, no sé, lo que sea necesario. Necesitas como en ese momento tomar fuerza de flaqueza y resolver lo que tengas que resolver. Entonces el enojo hay que tomarlo también como un aliado, ¿sí? Siempre y cuando la reacción sea madura, ¿verdad? Y que no sea un enojo que te lleve a golpear a todo el mundo porque todos tienen la culpa de lo que te pasó, ¿no? La tristeza también es otra emoción que puede ser tu aliada, fíjate, porque
¿Qué pasa cuando nos sentimos tristes, melancólicos, nostálgicos, hasta depresivos? Pues lo que buscamos es ahuyentar a los demás y encerrarnos en nosotros mismos. Y decimos, ¿no? No quiero ver a nadie. Me encierro en un cuarto y a lo mejor me pongo a llorar o a lo mejor me pongo a escribir o a pensar. Y entonces es un momento, una oportunidad para dialogar contigo misma o mismo, según el caso, ¿no? Y entonces te ayuda a reflexionar y a pensar qué es lo que sigue, ¿no? Que lo que pasó, pues ya pasó, ya no lo podemos remediar, pero ¿qué sigue? ¿Qué tengo? ¿Qué recursos tengo para sentirme bien, para resilienciarme? ¿Sí? Que aquí este concepto de resiliencia me gusta mucho porque es una manera de volver a reconstruirme, aunque suene redundante, ¿no? De volver a ordenar mis ideas y de volver al ambiente y al entorno con mejores fortalezas, con más recursos y hacer lo que tenga que hacer. Eh, Decía Mario Alonso, te platicaba yo anteriormente, que el- el- la tristeza, aun cuando te puede ayudar a hacer esta reflexión, también te puede ayudar a reaccionar y que no se vuelva un estado constante, ¿no? Porque si se vuelve constante la tristeza, entonces se convierte en sufrimiento. Y el concepto aquí es, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y entonces hay que saber cómo utilizar también la tristeza como aliado, siempre y cuando la podamos superar, ¿verdad? Y el amor, bueno, pues ni qué decir, claro que es una emoción y un sentimiento que queremos tener el más tiempo posible, ¿no? Porque con amor podemos trabajar mejor, con amor podemos ser mejores personas, con amor podemos relacionarnos mejor con los demás. Y como decíamos en una entrevista anterior, pues la relación con los demás nos da salud, nos da posibilidades de dar a otros algún, algún servicio, alguna ayuda. También hablaba Mario Alonso de la diferencia entre la misericordia y la compasión, que son palabras a las que le huimos generalmente. Bueno, a mí no me gustan mucho, pero ahora que lo escuché a él me gustó porque dice misericordia es dar el corazón, que lo que das, lo das con el corazón. Cordio o cardio, pues tiene el origen en la palabra corazón, de la raíz latina, ¿no? Y entonces no es tan desagradable esa palabra, es bonita. Entonces, cuando nosotros tenemos amor por los demás, les damos misericordia porque les damos el corazón. Y la compasión es entender el sufrimiento del otro. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una madurez empática para relacionarme con los otros, puedo relacionarme con estos dos sentimientos, ¿no? La compasión y la misericordia, pero vistas así, como algo muy, muy valioso que para ti es importante y para el otro también, y que el otro también lo siente, ¿no? Qué importante, Graciela, ¿no? A mí esas palabras me sonaban como temas de la iglesia, ¿no? Católica, pero en realidad Sí, no, no, o sea, tienen un significado muy especial y que creo que hacen muchísima falta en estos días en la interrelación social. Ahorita hiciste un comentario sobre la tristeza, ¿no? Que las personas pues podemos tener esta emoción, pero si esta emoción se queda durante mucho tiempo con nosotros, se puede convertir en sufrimiento o en depresión. ¿Qué diferencia hay entre emoción y estado de ánimo? ujú. Sí, al principio decíamos que la emoción es una reacción, es una energía que surge espontáneamente, casi instintivamente del cuerpo, ¿no? De nuestra reacción fisiológica. Entonces podemos reaccionar con enojo, con tristeza, con miedo, pero si permanece
esta emoción entonces se vuelve estado de ánimo, ¿sí? Entonces podemos tener un estado de ánimo de desaliento, podemos tener un estado de ánimo de desesperanza, tenemos tener un estado de ánimo de amargura si permanece alguna de estas emociones, ¿sí? Está bien, me siento triste porque pasó algo y ya reflexioné y ya puedo volver a mi homeostasis, ¿no? La homeostasis es el buscar todos los recursos que necesitamos para estar en equilibrio, ¿no? Igual que el organismo automáticamente busca todos sus recursos para mantener cierta temperatura o cierto nivel de funcionamiento fisiológico, porque si no, pues, el cuerpo no se adaptaría al entorno. Si hay mucho frío, el cuerpo ve cómo le hace para mantener temperatura, aunque busques suéteres y cobijas y todo, ¿no? O si hace excesivo calor, también el organismo solito busca la manera de contar con los recursos internos del organismo para mantener esa temperatura. Ese mantenimiento de un estado de salud, esa es la homeostasis. Pero así como reaccionamos a estímulos fisiológicos, también reaccionamos a estímulos emocionales, ¿no? Pues generalmente lo que buscamos es no estar triste, triste, triste y permanecer en la tristeza, o enojado, enojado, enojado y permanecer en el enojo, o miedo, miedo, miedo y permanecer en el miedo. Buscamos la homeostasis, ¿sí? Entonces, una cosa es cómo reacciono emocionalmente ante el estímulo y otra cosa es guardar que permanezca ese estado, esa emoción en nosotros, porque entonces se vuelve estado de ánimo. Y sí, hay veces que vemos gente que está permanentemente amargada, ¿no? O permanentemente miedosa, o permanentemente enojada o triste. Y entonces son las personas que piden ayuda, ¿sí? Que piden ayuda psiquiátrica, terapéutica, de orientación, o van con un doctor corazón, o van a que les lean las cartas, o que alguien les ayude a salir de ese estado de ánimo. Esa es la diferencia, que una emoción permanezca. Okay. Entre emoción y estado de ánimo. Graciela, hablábamos de la importancia, ¿no? De la interacción social y qué papel juegan las emociones cuando nos relacionamos con el otro. Aquí nos podrías platicar qué relación hay entre sensibilidad, empatía, asertividad con el manejo de nuestras emociones e interrelación con el otro. Sí, esto que platicaba yo hace rato de la compasión es como compartir la pasión, yo entiendo, ¿no? El de la palabra. Tú te relacionas con otra persona y sientes cómo se siente, percibes sus emociones. Y en la medida que tienes más inteligencia emocional, tienes más capacidad para percibir las emociones del otro y las tuyas también, obviamente. Entonces, cuando entras en relación con otra persona, pues lo que se da inmediatamente es una conexión emocional, ¿no? Y hablar de empatía, yo entiendo que es empatar las emociones, ¿no? Si la otra persona está de buen humor y está contento y está alegre, y yo soy empático o empática, pues trato de empatar su alegría con la mía. Si yo también me siento alegre, pues los dos podemos disfrutar ese momento, ¿sí? Y podemos disfrutar la relación en una reunión, en una relación de trabajo, en una plática, a lo mejor en la misma terapia, ¿no? Cuando el terapeuta empata sus emociones con las del paciente, pues le puede ayudar más que si permanece en una distancia emocional grande, porque entonces puede ayudarle menos, ¿no? Eso es lo que yo pienso. A mí me gusta mucho tener esa empatía con los pacientes porque trato de meterme, de incursionar en su mente, en su alma, en su corazón, para
entender qué es lo que necesita de mí y qué es lo que yo le puedo dar. Y ahí es donde entra el proceso de compasión y de empatía. Que yo sienta cómo se siente y que él se dé cuenta que yo me doy cuenta de sus sentimientos y de lo que necesita de ayuda, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el saber reconocer mis emociones, la del otro, para que se pueda dar esta empatía, ¿no? Igual con los sentimientos positivos como con las emociones que no nos gustan mucho, que son la tristeza y el enojo y el miedo, ¿no? Por otro lado, la asertividad, yo entiendo que es una manera de comunicarte con el otro asertivamente, entendiendo sus emociones y sabiendo yo qué es lo que le debo de decir para que le ayude y no lo lastime, para que le ayude y no se sienta invadido, para que le ayude y reciba la ayuda en forma positiva, ¿sí? Una de las cosas que platicaba yo también ayer con otra persona es el proceso de ayuda, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que nos es más fácil ayudar que ser ayudados. Le tenemos cierta resistencia a que alguien nos quiera ayudar. Y entonces no pedimos ayuda o la que nos dan no la recibimos bien o no sentimos que es oportuna. Entonces la ayuda oportuna es cuando el otro quiere ser ayudado, ¿no? Y yo no me había dado cuenta qué tanta diferencia hay entre el ayudar y recibir ayuda. Y yo creo que esto se da todo el tiempo, en toda relación entre colegas, entre familiares, entre eh, conocidos, ¿no? Y esto sería la asertividad, el ser asertivo al detectar cuál es la ayuda más oportuna que le puedo dar al otro, con empatía. Y la sensibilidad yo la entiendo como la capacidad para predecir cómo va a reaccionar la otra persona con mi conducta como estímulo, ¿sí? Y entonces, yo creo que los tres conceptos, la sensibilidad, la empatía y la asertividad, aunque son diferentes, se comparten, ¿no? Si soy empático, puedo asertivamente ayudarle a la otra persona en forma sensible, ¿sí? Y pues para todo esto, yo creo que necesitamos entrenamiento, ¿no? Y yo creo que este entrenamiento debe de empezar en la familia desde que nacemos, ¿no? Desde que somos pequeños, nuestros papás, sobre todo la mamá, que es la más cercana al hijo, necesita enseñarle al niño a ser sensible, a ser empático, a ser asertivo y a que aprenda a tener locus de control interno, ¿no? El locus de control interno se refiere a qué tanto soy responsable de mis actos o qué tanto responsabilizo a los demás de sus actos, ¿no? Y esto, pues, otra vez se aprende desde que te caes de la cuna, ¿no? Desde que el niño empieza a preguntarle a la mamá, mamá, ¿dónde dejé mi juguete? Pues, ¿dónde lo guardaste? ¿No? Y no corre la mamá a buscarle el juguete y se lo da al niño, porque entonces le forma ese control externo ese locus de control de sus responsabilidades, ¿no? Entonces, el papel de la mamá, el papel del maestro, el papel del jefe, yo creo que necesita estar orientado a sensibilizar a la gente, a ayudarla a ser empática y ayudarla a ser asertiva. Y bueno, pues no es fácil, pero sí se puede. Sí, claro. Como comentabas, ¿no? En sensibilidad, predecir la conducta del otro a partir de mi estímulo. Entonces, bueno, muy interesante y retador. Graciela, ¿qué efectos puede tener que la persona no reconozca sus emociones? Ahorita hablabas que con una de tus colegas o con un colaborador se dieron cuenta que las personas les gusta más ayudar que recibir ayuda.
¿Estará relacionado con esto de que no nos gusta reconocer nuestras emociones? ¿Y qué efecto tendría el no hacerlo? Sí, yo creo que no es que no nos guste, es que no sabemos, nadie nos ha entrenado a aprender cómo reconocer tus emociones y tampoco nos han entrenado a aprender a ser ayudado, ayudar y a ser ayudado, ¿no? Con eficiencia, que sea una ayuda eficaz, ¿no? Que sea una ayuda oportuna. Por ejemplo, Montessori, cuando habla de la educación de los pequeños, dice que hay que dejarlos a que ellos solitos encuentren la forma de resolver sus problemas. Si un bebé que anda gateando intenta subirse en una silla y tú lo agarras de la cintura y lo sientas, pues no le ayudaste a que él desarrollara su propia forma de aprender a subirse a la silla, ¿sí? Y entonces le estamos dando una ayuda inoportuna, ¿sí? Y en muchas ocasiones eso hacemos con los hijos, con los alumnos, con los colaboradores, con la gente que depende de nosotros. Les damos la comida ya digerida, ¿no? No solo les llevamos en charola de plata los alimentos, sino que se las damos digerida. Entonces, ¿a qué horas aprenden a tropezarse? A tropezarse con sus propias piedras, ¿no? Entonces, yo creo que también una parte de la educación, desde que nacemos, tiene que estar orientada a eso, a aprender a ser ayudado. Muchas veces por no reconocer mis emociones, no reconocer las del otro y no querer ser ayudado, puedes caer en patologías muy, bueno, frecuentemente hay cierto tipo de patologías que si no las atiendes se pueden volver graves, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener? Pues, por ejemplo, eh, el no manejar tus miedos, pues te causa tensión muscular, aceleramiento de la presión cardíaca, generas algunas gastritis, ¿no? El no manejar bien tu enojo, pues te puede causar un accidente vascular o algún problema de articulaciones o de columna vertebral, ¿no? Hay gente que se esguinza de la columna por tensiones, por problemas económicos o por problemas con otras personas y no reconocen que pueden resolver ese problema emocional con la otra persona y se proyecta o se acaba en una patología personal, ¿no? Y así tenemos gastritis, dermatitis, colitis, problemas de patologías respiratorias, patologías cardíacas, del hígado, de la vesícula, causadas por no haber manejado inteligentemente tus emociones, por no ser asertivo, por no ser sensible, por no ser empático y sobre todo por no querer ser ayudado. Claro. Entonces tenemos que aprender todo esto para tener una mejor relación interpersonal con nosotros y que redunde en la salud física y mental, tanto de la persona como de los grupos, ¿no? De la familia, de la pareja, del grupo de trabajo, del grupo de vecinos. Hijo, a veces los vecinos de veras qué importancia tiene el Sí, tener una buena relación con ellos, ¿no? sí, claro, del lugar donde vivimos. Sí. Graciela, ¿qué sugerencias nos podrías dar para reconocer nuestras emociones? ¿Cómo las podemos reconocer y cómo las podemos canalizar positivamente? ¿Qué nos Ujú. dirías? Mira, yo creo que hay, decía mi esposo, que en paz descanse, que también era psicólogo y a veces también era terapeuta, que hay muchas cosas, muchos elementos, muchos estímulos del ambiente que nos pueden hacer cambiar, ¿sí? A veces un evento que sucede en un instante nos puede hacer cambiar radicalmente. Viendo una película o leyendo un libro o alguna situación inesperada en la relación personal o en una situación inesperada en alguien que cambia de salud o de estado físico.
Pero sobre todo, él y yo tuvimos un buen entrenamiento en sensibilidad, ¿sí? Eh, el NTL de Washington, del National Training Laboratory, vino a México y nos dio un entrenamiento, una capacitación de 80 horas con varios ejecutivos que realizamos en un retiro. Tuvimos que ir a un lugar de retiro del centro de capacitación especial y ahí estuvimos 8 días seguidos y a veces no dormíamos, a veces empezábamos la sensibilización con el desayuno y teníamos varias actividades en el día. En la comida seguíamos platicando de nuestros temas, la cena, y nos daban 2, 3 de la mañana y seguíamos en el tema de la sensibilidad, ¿no? Es un grupo, es una técnica grupal en la que nos enseñan a comunicarnos, nos enseñan a ser buenos miembros de grupo, nos enseñan a aprender a ayudar y ser ayudados, y sobre todo aprendes a aprender, ¿no? Fueron 80 horas continuas de entrenamiento en sensibilidad y fue un entrenamiento precioso, ¿no? Por ejemplo, antes no te dabas cuenta, antes de este taller, que hablas interpretando la conducta de los otros, que hablas calificando, descalificando, valorando qué tan bien o qué tan mal hacen las cosas los demás. Y una cosa que también tenemos muy, muy dentro de nosotros es el dar recetas, ¿no? Y entonces ahí nos enseñan a no evaluar, a no interpretar y a no prescribir, ¿no? Y esto es muy difícil, sobre todo para los psicólogos, ¿no? Porque a los psicólogos nos enseñan a evaluar, a interpretar y a prescribir. Al médico, al psiquiatra, al trabajador social, a todas las gentes que tenemos formación para dar un servicio social, pues lo primero que nos enseñan es a todo esto, ¿no? Hacemos pruebas, entrevistas, tests, assessment center, qué sé yo, y luego interpretamos la conducta de los otros y cuando les damos información les decimos lo que deben de hacer. Entonces es muy difícil ese entrenamiento, por más que tengas 80 horas en un taller o 80 días practicándolo o 80 meses y varios años, no es fácil, pero no hay marcha atrás. Después ya no puedes hablar de otra manera que no sea en forma descriptiva, en forma emocional, en forma espontánea, hablando de tus expectativas y no de lo que deben de hacer los otros, ¿no? Eso es muy complicado. Y esto tiene que ver, también lo veía yo ayer con Mario Alonso, con las creencias, ¿sí? A ti te educan desde que naces con una serie de creencias y de prescripciones y de ideas que no son cuestionables. Desde la religión, ¿no? Desde que vamos a la iglesia y aprendemos la doctrina, nos dan, nos hacen que tengamos creencias incuestionables. Y eso que te dicen es la verdad. Y son verdades absolutas. Y entonces esas verdades absolutas las tenemos incrustadas en nuestro adentro, en nuestro inconsciente, y nos hacen ver las cosas y valorar las situaciones y expresar emociones en función de esas creencias. Entonces yo pienso que este taller de sensibilidad, además de enseñarte a comunicarte y enseñarte a interactuar con los otros y enseñarte este tema de la ayuda, también aprendemos a deshacernos de creencias limitantes que precisamente nos han impedido crecer o aceptar a otros o cambiar nuestra conducta y nos hacen tener resistencia a muchos tipos de cambio, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablabas de la pandemia, ¿qué pasa con nuestra comunidad, con nuestra sociedad? Que no obstante que estamos oyendo todos los riesgos que hay, sales a la calle como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y es que hay mucha gente que tiene creencias firmes de que no está pasando nada, Claro. ¿no? Y de que no es cierto eso de que es una pandemia y que no es cierto muchas de las cosas que nos dicen. Pero es un ejemplo nada más, ¿no?
tenemos creencias incuestionables, como dice Mario Alonso, desde que nacemos, ¿no? Todos los hombres son iguales, los hombres son machos, las niñas son débiles, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero aquí sacar todos mis prejuicios feministas, ni de machismo, ni nada, pero así como esas hay muchas otras. Por ejemplo, en la empresa hay jefes que tienen una cosmovisión con creencias muy arraigadas de que los hombres son flojos por naturaleza y que solo trabajan por dinero y que hay que estarlos arriando. Esas son creencias muy firmes, incuestionables, ¿no? Y hay otros jefes, otros directivos, otros líderes que piensan que a la gente le gusta trabajar como le gusta el juego, ¿no? Y que disfrutan el juego y disfrutan el trabajo como si fuera el juego. Entonces no hay que estar atrás de ellos y no hay que estarlos controlando, no hay que estarlos amenazando con el castigo, porque trabajan por gusto, porque les gusta el trabajo. Que tengan una remuneración a consecuencia, pues es algo bueno, pero no es lo que los mueve, ¿no? Entonces, estas son cosmovisiones. Una cosmovisión es eso, un conjunto de creencias difíciles de cambiar, ¿no? Sin embargo, yo sí creo en el cambio y sí creo que puede haber muchas técnicas para que la gente modifique su manera de pensar y su forma de interactuar con los otros y su forma de disfrutar la vida y lograr bienestar saludable. Claro que sí. Muchísimas gracias, Graciela. Un tema muy interesante de cómo abrir las oportunidades que tenemos para interrelacionarnos con el otro desde una perspectiva más libre, más asertiva, más empática, más sensible. Y lo que nos comentas ahorita, sin juzgar, sin interpretar, sin evaluar, sin prescribir. Un buen reto que los invitamos a todos ustedes a que hagan ese ejercicio y que nos cuenten qué tal les va. Graciela, te agradezco muchísimo esta información tan valiosa que nos compartes y te agradecemos nos tomes la palabra para una cuarta charla. Claro que sí, con todo gusto, Gaby. Me encanta platicar contigo. Yo Muchas también aprendo mucho de ti. gracias. Muchas gracias. Que tengan muy bonito día. Estamos en contacto. Claro que sí. Hasta luego.